ahora. Culto familiar. Usted que cuando el pueblo de Israel está esclavo en Egipto, Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo. Y cuando salen de Egipto, él pasa juntamente con el pueblo de Israel, pasan 40 años en el desierto. 40 años viviendo mal, durmiendo mal quizás, ¿verdad? Con esas inclemencias terribles del desierto, esos calores impresionantes, esos fríos por las madrugadas, y no hay letrinas también, ¿verdad? No hay letrinas. El Señor tuvo que decirles: cada familia tiene que tener una estaca. ¿Y esa estaca para qué servía? Bueno, para que cuando ellos iban a hacer sus necesidades tenían que salir fuera del campamento, hacer sus necesidades por un lugar ahí y luego pues taparla, ¿verdad? Enterrarla para que no haya inmundicia dentro del campamento del Señor. Es una situación terrible, pero el pueblo de Israel llega a la frontera. El río Jordán está dividiendo la tierra de Canaán, esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, que Dios se la había entregado al pueblo de Israel, y ahora ellos están por entrar a esa tierra prometida. Y Dios le da una palabra, ¿verdad?, a ellos. Y básicamente en el libro de Deuteronomio encontramos esa historia. Encontramos cómo el pueblo de Israel se encuentra en esa frontera. Todo el libro de Deuteronomio es allí, se da allí, frente al monte Moab, ¿verdad?, a este lado del río Jordán, frente a Jericó. Ya están para entrar a esa tierra prometida. Y básicamente el libro de Deuteronomio se puede resumir en unas 3 palabras, ¿verdad? Y una de ellas es recordemos. Otra es prestar atención. Y otra cosa es no olvidarse. Yo quiero en esta mañana, hermanos, que nosotros podamos tocar el tema: no se olvide de Dios. No se olvide de Dios. Hay algunas cosas que nos hacen apartarnos del Señor. Una de ellas, pues tiene que ver, ¿verdad?, con lo que son las dificultades de la vida. Muchos terminan apartándose del Señor cuando vienen los problemas, las adversidades. Pero otra de ellas, hermanos, es la falta de alimento espiritual. Cuando una persona no está alimentándose bien, entra en una desnutrición espiritual. Y físicamente hablando, ¿verdad?, también sucede que cuando un niño, por ejemplo, no se alimenta como debe alimentarse, el riesgo que corre es que pueda caer en una desnutrición. Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, y es más severo. Y lo que sucede con estos niños es que cuando viene una enfermedad no pueden soportar esa enfermedad. Y ellos mueren, ellos sucumben. ¿Por qué? Porque no tienen el alimento, no tienen la fuerza necesaria que le va a activar, ¿verdad?, para esas defensas en su organismo. ¿Por qué? Porque hay desnutrición. Por eso es que las instituciones, cuando hay un recién nacido, le dicen: venga, tráigame los controles, ¿verdad? Y ahí están las vacunas, están todos los controles necesarios, porque van viendo el peso, le miden la cabeza, y va a ver cómo es que ese niño se está desarrollando, y que no vaya a entrar en un periodo de desnutrición. Hay países donde la desnutrición es severa, es fuerte, y hermanos, cada día hay muchos niños muriendo, ¿verdad?, precisamente por no comer. Y esto es lo que sucede en el plano espiritual. Cuando el creyente no se está alimentando de la palabra, porque esta es nuestro alimento espiritual, entonces caemos en esa desnutrición espiritual. Y cuando esto viene, no vamos a hacerle frente nosotros a las dificultades, a los problemas que se dan. Porque, hermano, es bien tremendo, porque siempre el creyente, en la carrera que estamos llevando, la carrera de la vida cristiana, es una carrera de obstáculos. Y siempre vamos nosotros a encontrar obstáculos
en nuestro caminar con el Señor. Y es ahí la importancia del alimento espiritual. Si nosotros no estamos bien alimentados, espiritualmente hablando, no vamos a poder enfrentar esas dificultades, esas adversidades. Y es ahí donde muchos creyentes, cuando se dan ciertos malos entendidos en las iglesias, ciertas adversidades, ¿verdad? Quizás señalamientos o quizás murmuración, críticas, alguien habló mal, etcétera. Ya eso, como no tiene esa fuerza espiritual, ese alimento espiritual, entonces no sabe cómo responder a esa inquietud. Y es ahí donde viene el enemigo y le pone en su corazón y en su mente mentiras, ¿verdad? Mentiras. Y una de las mentiras que el diablo le pone es: estás en el lugar equivocado. Esta iglesia no es para ti, le dice el Satanás. Mejor andate de la iglesia. ¿Y qué sucede, mi hermano? Lo que el enemigo no le dice, porque él siempre usa medias verdades, pero las medias verdades no existen, ¿verdad? Las medias verdades son mentiras, porque o es verdad o es mentira, pero no puede decir media verdad y media mentira, no. Es como una mujer embarazada, o está embarazada o no está embarazada, pero no es que estoy medio embarazada, no se puede, no es así, o está o no está, igual es la verdad y la mentira, ¿verdad? Entonces el enemigo no le da la verdad completa. Lo que no le dice es que en todas las iglesias hay dificultades. En todas las iglesias va a encontrar el mismo problema, las mismas inquietudes. Yo fui a visitar a mi suegra, fíjese, allá a los Estados Unidos, fui a visitar a mi suegra. Y cuando llegué a la iglesia donde ella va, fíjese, yo era la primera vez que iba. Resulta que cuando se termina el servicio, uno baja, ¿verdad? Y en el sótano ahí está la escuela dominical. Ahí continúa la cosa, ¿verdad? Y sale ya tipo 12:30, 1:30. Entonces, y resulta que yo veo unas hermanas que están tratando de abrir, ¿verdad? Porque habían abierto una ala, nada más, una hoja de la puerta, pero querían abrir la otra. Entonces eran pequeñas y estaban así, queriendo quitar el pasador de arriba y no podían. Y como dice mi esposa, ¿verdad? A ningún metido lo han condecorado hasta el día de hoy. Entonces yo de metido, mi hermano, le digo a las hermanitas: hermanas, ¿quieren abrir aquí? Sí, les ayudo. Y dice: por favor, me dice, ¿verdad? Entonces vengo y le bajo el pasador para abrirlo, y en ese momento viene una hermana alta, llega de esas hermanas que les gusta mandar en las iglesias, ¿verdad? Y entonces llega y me dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Quitándole el pasador, porque vamos a abrir acá. ¿Y quién le ha dicho que tiene que hacer eso? Pero bien golpeado, ¿verdad? Yo le dije: mire, las hermanitas querían abrir aquí. No, le dicen: hermano, nosotros le pedimos que nos ayudara también, ¿verdad? Porque vamos a abrir aquí mientras bajan todos los hermanos. Pero cierra inmediatamente después, me dijo, porque el steam se va a ir, me dijo, porque estaba haciendo ¿cómo se llama? Frío, ¿verdad? Y ahí hay unos steam que se conectan y es a base de gas, y eso genera calor adentro, ¿verdad? Entonces están unos panelitos de hierrito así, están en diferentes lugares, y eso dice que se va, tiene la puerta abierta. Pero digo: ok, está bien. Yo no era miembro de la iglesia, era invitado. Primera vez, queriendo ayudar, ¿verdad? Pero como a ningún metido lo han condecorado, yo salí con mi domingo 7, ¿verdad? Pero ¿saben? No me molestó, fíjense. No me molestó. No me enojó la hermanita. Ya después de tantos años, hermano, ¿verdad? Y tiene razón. Yo digo, ella está en su iglesia. Pero si yo, hermano, anduviera en la carne, ¿verdad? En ese momento ahí, no alimentándonos de la palabra, ¿qué tal si le digo: mire, y usted así tratan a sus invitados, señora?
y me pongo allí al brinco con ella, mi hermano. ¿Qué tal eso? Pero es la reacción natural cuando no estamos comiendo de la palabra del Señor. Por eso es importante lo que dice Josué capítulo 1 verso 8 en adelante. Vea lo que dice Josué capítulo 1 verso 8. Dice la palabra del Señor. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, es decir, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, dice la palabra. Mira la importancia de estar en este libro, de estar en la palabra. Pero cuando dice nunca se aparte de tu boca, quiere decir que debemos de tenerla nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente. Como decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos tenerlo en la punta de la lengua, ¿verdad? Al dedillo, pero no como cuando nos preguntaban los profesores la regla del 3. ¿Se acuerda cuando estábamos estudiando y nos preguntaban la regla del 3? Apréndanse la regla del 3. Y ahí estábamos todo el día, ¿verdad? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 2. Ya me la aprendí, dice, ¿verdad? Vaya, pues. El punto era cuando el siguiente día lo preguntaba la profesora: vaya, le vamos a preguntar así al azar, ¿verdad? Y vamos a ver. 3 por 1, 3, decía. Vaya. 3 por 4. Inmediatamente uno volteaba a ver. Comenzar arriba, ¿verdad? Entonces, 3 por 4, 3 por 4, y uno le daba una risa nerviosa. 4, es que lo tengo en la punta de la lengua. No, así no vamos a tenerla. No, la tenemos que tener que fluya esa palabra en nuestro corazón, y en el momento determinado fluya la palabra, que pueda darse la palabra. De esta manera vamos a permanecer firmes y vamos a ser victoriosos frente a todo lo que Satanás pueda presentarnos. Ese fue el éxito de Jesús. ¿Se acuerda cuando el Señor, dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, para ser tentado por el diablo? Y estando allí, dice que pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración. ¿Y qué sucedió después de los 40 días y 40 noches? Vino a él el tentador. ¿Y cómo comenzó él la plática con Jesús? Sabiendo la debilidad en ese momento de Jesús como hombre. Han pasado 40 días y 40 noches. Algunos hermanos que han pasado 2 tiempos de comida, hermanos, y ahí están molestos, ¿verdad? Están enojados porque no han comido. Mira, que tengo una gran hambre, que así me servís un chucho asado, me lo como, dice, ¿verdad? 2 tiempos de comida, 40 días y 40 noches sin comer. Y dice la palabra que Jesús tuvo hambre después de tanto tiempo de no comer. Y ahí aprovechó Satanás la debilidad como humano, y se acerca y le dice: puesto que eres, dice otra traducción, puesto que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y a mí me encanta la respuesta de Jesús. Y el Señor le dijo: escrito está. Él citó las escrituras. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué tremendo. Y si el enemigo hubiera logrado, hermano, que Jesús cayera en la tentación y hubiera cedido: si tengo hambre de veras, ¿verdad? Piedra, conviértase en pan.
y se lo hubiera comido, sucumbió a la tentación. Fue lo mismo que pasó con Adán, el primer Adán. Jesús es el postrer Adán, dice Pablo a los Corintios. Pero el primer Adán, ¿qué pasó con Eva? Dice que comió. Y la misma tentación. Comió del árbol que Dios le había dicho que no. Pero al poder obedecerle a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, entonces lo que hizo el hombre es entregarle su autoridad a Satanás, al diablo, al sucumbir a la tentación. Y si Jesús hubiera sucumbido a la tentación, hubiera pasado lo mismo. Pero el Señor no sucumbió a la tentación, sino que el Señor dijo: escrito está, dijo el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no comió nada el Señor. Él venció. Él venció esa tentación. Luego lo llevó, dice, y lo puso en el pináculo del templo, es decir, un templo alto, más alto que este. Y lo puso en la parte de arriba. Y viene el diablo y le dice: puesto que eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito, mire, el diablo conoce la Biblia también, pero la tuerce. Porque escrito está, le dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te lleven con tus manos y te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero se queda hasta allí. Y ahí está Jesús. ¿Cómo llegó ahí arriba? Fue llevado, fue llevado, dice. Fue llevado por el diablo. Es decir, comenzó él como cuando uno está sentado, ¿verdad? Y viene la tentación. Y de repente le dan unas grandes ganas de irse a los planes de rendero, ¿no? ¿Y qué horas son? Son las 11 de la mañana. ¿Y qué voy a hacer a los planes de rendero? No sé por qué, pero quiero ir allá. Y he llevado uno y agarra el carro, se monta ahí en la 46, va al centro, y después la ruta que lo lleva para Panchimal, etcétera, ¿verdad? Y allá estando allá está el pecado. Pero fue llevándolo, dice, y lo puso en el pináculo. Se fue al pináculo del templo allá. Y estando allá viene el tentador y le dice: échate abajo, porque escrito está. No te va a pasar nada. A sus ángeles va a mandar el Señor y te van a sostener con tu mano. ¿Y por qué Satanás estaba apelando a eso? Abajo, hermano, era la plaza donde estaba toda la gente que pasaba y venía. Ellos estaban esperando al Mesías. Y Jesús era el Mesías. Pero ¿qué hubiera hecho la gente al ver al Señor tirarse y los ángeles viniendo, sosteniéndolo, caer sin que le pase nada? Sí, pero era otra vez sucumbir a la tentación, obedecerle a la tentación de Satanás. ¿Y qué hace el Señor? Nuevamente recurre a la palabra y le dice: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Mire cómo lo tenía el Señor en la punta de la lengua, la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí estaba. Luego dice que lo llevó a un monte bien alto, dice la palabra, y ahí lo puso, y en un momento le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré porque a mí me ha sido dada, y a quien quiero se la doy. Yo quiero dártela a ti con una sola condición: si postrado me adorares. Mire el diablo, que abusivo, mi hermano. Este diablo sea abusivo, pidiéndole a Jesús que se incline, se postre y le adore al diablo, pidiéndole en su cara, a cambio de toda la gloria de este mundo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
Y el diablo lo dejó, dice la palabra, por un tiempo. 3 tentaciones, 3 formas de responderle igual, con la palabra de Dios. El Señor no se salió de las Escrituras. No se salió de las Escrituras. Porque el Señor tenía la palabra en su boca. Y por eso le dice, nunca se aparte, le dice a Josué, este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es nuestra arma. La palabra del Señor dice que es como una espada de 2 filos. La palabra. En el Antiguo Testamento vemos nosotros como un tiempo el pueblo de Israel, dice la palabra, que los filisteos habían llegado y se habían llevado a todos los herreros. Todos los herreros, los que trabajaban con hierro, los que forjaban el hierro, hacían espadas, asadones y todo. Dice que todos se los habían llevado y habían prohibido al pueblo de Israel que no hubiera ningún herrero, ninguna persona que forjara el hierro. De tal forma, dice la palabra, que cuando un israelita necesitaba un asadón o algún instrumento para arar la tierra, tenía que ir donde los filisteos para que ellos le hicieran el instrumento que iba a necesitar. Porque en Israel no había, en todo Israel no había un solo herrero, nadie que podía trabajar el hierro. Por lo tanto, nadie tenía espada también. Y cuando en el tiempo de la guerra, cuando vinieron los filisteos y atacaron al pueblo de Israel, dice que todos se encontraban desarmados, no tenían armas en sus manos. Y eso es lo que Satanás hace. Él nos quita el arma de nosotros. Esta es la palabra del Señor. Aquí está la palabra, esta es nuestra espada de 2 filos. Pero Satanás es tan astuto que no la quita físicamente. No, él hace que usted tenga su Biblia, y yo también, ¿verdad? Para él no es problema que tengamos Biblia. Es más, si tenemos varias Biblias en la casa, mejor, dice Satanás. Está bien. Pero él la quita de otra forma. ¿Y cómo la quita? No permitiendo que usted lea la palabra. Entonces el creyente de repente se está en el trabajo y hay estas dificultades y estos problemas en el estudio, en la vida, ¿verdad? Y ahí está viviendo el día, y pasó el día, llega cansado a la casa, ve un ratito televisión, se queda dormido, y hasta la cena come y luego se va, porque es un gran sueño el que siente, ¿verdad? ¿Y qué resulta? No hay palabra. No leyó las Escrituras. No leyó las Escrituras. Y cuando el creyente está y aparte del tiempo y logra leer un capítulo de la Biblia, como que Satanás le inyecta una Valium, pero de las fuertes. Y cuando usted comienza a leer la palabra, una gran pesadez en los ojos, hermano, que se les cierran ellos solos. Está ahí luchando. Lee y dice, gracias a Dios que ya leí el capítulo. ¿Pero qué leyó? Mire, no me lo va a creer, pero hay veces, hermanos, donde yo estoy en mi lectura del día y estoy leyendo, y cuando ya voy terminando el pasaje me pregunto, ¿qué acabo de leer? Y no me acuerdo. No me acuerdo, acabo de leer y no me acuerdo. Vuelvo a comenzar, y ahí despacio, comienzo a leer despacio, versículo por versículo, tratando de entender, porque estoy leyendo y pensando otras cosas. Y a veces me pasa hasta 3, 4 veces y me pregunto, ¿de qué trataba? No me acuerdo. Acabo de leer y no me acuerdo.
Ya no digamos, hermano, a las 8 de la noche, pues. ¿Me entiende? No, es que y vuelvo otra vez, porque yo tengo que entender y tengo que, de esto está hablando, correcto. Pero el enemigo quiere quitarnos el que usted esté en la palabra. Y yo le pregunto, amado hermano y hermana, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo en este libro y estuvo en conexión con el Señor? Y el Señor le dio una palabra a usted. ¿Cuál fue esa palabra? ¿Hace cuánto fue? No le digo si leyó la Biblia, no. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios le dio una palabra a usted? A usted. El otro día me dice mi esposa algo bien lindo, bien interesante. Hace unos 3 días me estaba diciendo, fíjese que el Señor me dio una palabra, me dice, ¿verdad? Sí, mire, y está bien, ¿verdad? Yo estaba pasando una situación así, me dice, y dice que encendió la radio, y el hermano que estaba en la predicación, en ese momento que encendió la radio, dijo él, en la meditación que estaba dando, deja que Dios pelee tus batallas. Y ese fue un rema de Dios para ella. Dios, hermano, se manifiesta de esta forma. Dios habla, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando usted está en conexión con el Señor a solas, y después de haber orado y le pide al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, ahora voy a entrar a la palabra. Yo quiero que tú me des un rema, una palabra, que tú me abras el entendimiento, Señor. Y usted entra a la palabra de Dios y ahí hay un rema de Dios, una palabra. Y usted sabe que esa palabra ha sido cocinada por usted en su relación con el Espíritu Santo, y se edifica y dice gracias, y hasta llora muchas veces. Y uno siente, hermano, que esa palabra, ¿verdad? Usted la guarda, no se le olvida, y usted la anda meditando en su mente y en su corazón, porque ha estado con Dios, ha estado en la palabra. ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano y hermana, que usted tuvo una experiencia como esta? Es una experiencia que debemos de hacerla todos los días. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Fue el año pasado? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? Los pasajes más tristes para mí es de la Biblia. Uno de los pasajes más tristes de la Biblia es cuando Saúl quería hablar con Dios y quería que Dios le respondiera. Y dice la Biblia que Dios no le respondió ni por Urim ni por Tumim. Dios no le habló. Era tanta su desesperación que fue a hablarle a una pitonisa, a una bruja. ¿Y qué crees? ¿Cuál es? Y se disfraza todavía, porque él mismo había prohibido que todas las brujas tenían que desaparecer, y que nadie debía consultar ni a divinos, ni a agoreros, ni a la brujería, ni nada de eso. Y él mismo se va a meter donde una bruja en Andor, dice la palabra. ¿Y qué es el trabajo que querés que te haga? Le dijo. Yo quiero que me hagas traer a Samuel. Ya Samuel había muerto, el profeta Samuel, porque Dios no me habla a mí. Qué tremendo. Es uno de los pasajes más tristes. Ya Dios no le habla. Otro pasaje más triste es cuando Herodes tuvo de cerca al Señor. Para mí otro de los pasajes más tristes. Y dice que le preguntaba y le decía, he escuchado de ti que haces muchos milagros. Haz un milagrito para mí. Es que Jesús no es payaso de nadie, mi hermano. Y dice la Biblia que Jesús callaba. Jesús callaba. ¿No le vas a responder al rey? Y Jesús no le dijo ni una sola palabra. Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando el Señor ya no habla. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Qué tan en serio estamos tomando la palabra? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? ¿Queremos prosperidad? ¿Queremos que nos vaya bien el 2020? Aquí está. Para que hagas y guardes
conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, note la relación estrecha, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa, todo te saldrá bien. El mismo principio en Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Sus hijos van a prosperar, su negocio va a prosperar, su ministerio va a prosperar, su trabajo va a prosperar, todo va a prosperar, porque es una promesa del Señor. Y la prosperidad de Dios no es según el mundo. La prosperidad de Dios no añade tristeza en ella, porque es la que Dios enriquece a sus hijos. Hermanos, el llamado en esta mañana es: no se olvide de Dios. Esta es su palabra. Meditémosla. Vayamos todos los días a este libro. Alimentémonos diariamente de la palabra, para que cuando vengan las adversidades, las dificultades en el camino, podamos decir como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Y no vamos a tropezar, sino que vamos a andar en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Qué bueno, Señor, poder recordar también que hay promesas para aquellos que nos deleitamos en tu palabra. El salmista dijo: cuánto amo tu ley. Y Señor, sabemos que tenemos que meditar en ella, que no sea parte de nuestra boca esta palabra, meditarla de día, meditarla de noche, meditarla en todo momento.